¿Qué tal, amigos? Estamos transmitiendo en un lugar pues muy conocido en la bella ciudad de Jalapa, Veracruz, el Hotel Jalapa. Bueno, y nos encontramos con una distinguida personalidad. Muchos cuando vean el video la van a identificar. La maestra Rosa María Hernández Mora, que actualmente se encuentra dentro del Poder Judicial como secretaria de Estudio y Cuenta. Y bueno, primero que nada agradecer la oportunidad que nos da para que los compañeros abogados, la sociedad la vayan identificando, conociendo, sobre todo ese trato tan cordial, jovial, esa amabilidad y sobre todo la humildad que representa, y lo digo a título personal, porque desde que la conozco siempre ha sido así, siempre he tenido ese intercambio de opiniones y que me tiene aquí en este momento para que los compañeros abogados, y como ya lo dije, los más de 8 millones de habitantes que tiene el estado de Veracruz, pues la vayan conociendo. Y bueno, quisiéramos saber por qué el estudio a la licenciatura de Derecho, en qué año, en dónde, por qué, cuál fue el motivo que la inspiró para poder estudiar la distinguida y benévola carrera de Derecho. Ok, en principio pues muy agradecida por la invitación. Efectivamente estamos en un lugar que además de ser bonito, pues representa no solo la economía de la ciudad de Jalapa, sino representa un lugar de descanso. Y bueno, pues agradecer aquí al licenciado Valentín Olmos la invitación. Efectivamente hemos tenido la oportunidad dentro sobre todo de la Administración de Justicia, en algunas funciones que me ha tocado desempeñar, pues tener este trato, y igualmente ha sido un trato cordial. Efectivamente, el amor que me nace a mí por la justicia y por el estudio de la licenciatura de Derecho, pues viene desde, recuerdo que ya pequeña, iba yo todavía en la primaria. Mis papás tenían un comercio aquí precisamente en el centro de Jalapa, y bueno, pues eso me dio la oportunidad de ver varios tipos que para mí eran injusticias, por ejemplo, como las rentas, la forma como se cobraba, o cómo las personas a veces y se incrementaban las rentas, deudas, por ejemplo, por las mercancías que se adquirían, luego por ejemplo los altos intereses, la forma como llegaban a embargar, y bueno, una serie de situaciones que se suscitan también alrededor de cuestiones de naturaleza penal, problemas en aquel entonces incluso de injurias, problemas de despojos. Entonces todo esto que se dio a mi alrededor y alrededor de mi familia, con la cercanía del comercio y por ejemplo del mercado Jáuregui de aquí mismo de Jalapa, me nació esa inquietud por decir, bueno, yo cuando sea grande quiero estudiar la licenciatura en Derecho, porque pues eso me va a dar la oportunidad de ayudar a las personas. Y bueno, con esa idea caminé, terminé mi bachillerato, posteriormente pues tuve la oportunidad de ingresar a la Universidad Veracruzana para estudiar la licenciatura en Derecho. En aquel entonces, ya haciendo prácticas en lo que era la Procuraduría General de Justicia, incluso me quedo un rato ahí en la Procuraduría, donde tuve la oportunidad de ser agente del Ministerio Público conciliador. Entonces a nosotros nos tocaba pues hacer mediaciones, conciliaciones, que ahora pues se han ido perfeccionando. Sabemos que tenemos a la orden de día los mecanismos alternos para la solución de controversias, y creo que es un mecanismo al que se le apuesta en la actualidad para resolver una serie de conflictos de diversa naturaleza, penal, civil, mercantil, familiar, entre otros. Entonces creo que se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo y sí podemos aplicarlo actualmente.
Y caminando en este contexto, fui la primera agente del Ministerio Público en el Hospital Civil también de aquí de Jalapa. En aquel entonces se da una reforma a lo que era el Código de Procedimientos Penales para nuestra entidad veracruzana y se crean los juzgados menores. Entonces pasé a ser agente del Ministerio Público adscrita a un juzgado menor en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Posteriormente fui agente del Ministerio Público, investigador también en Misantla, y bueno, en ese ínter se da la oportunidad de que yo haga un curso en el Poder Judicial del Estado para secretarios de acuerdo. Hago el curso, nos ponen los exámenes y quedé en un buen lugar. Y bueno, decidí ingresar al Poder Judicial del Estado y me fui como secretaria de acuerdo a la ciudad de Poza Rica, Veracruz. Ahí estuve un rato. Cuando me llega un cambio, me cambian a la ciudad de Coatepec, Veracruz, y ahí me quedé también como secretaria de acuerdos en lo que era un juzgado mixto menor, mixto de primera instancia, porque se llevaba tanto la materia civil como la materia penal. Y bueno, pues hubo buena coordinación con los jueces que me tocó tener ahí, con los que me tocó trabajar, por ejemplo, con el hoy magistrado Roberto Dorantes, entre otros. De ahí me dieron un cambio como en la misma categoría de secretaria de acuerdos y me fui al Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz. Ahí estuve un rato y me vuelven a cambiar y me voy como juez mixto menor precisamente a Minatitlán, Veracruz. Ahí estuve un buen tiempo, incluso déjenme comentarles que en ese lugar nace mi primera hija. Posteriormente a mí me cambian como juez mixto menor también a Coatzacoalcos, Veracruz, y de ahí me cambian a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Estando en Córdoba, surge un concurso de oposición para ocupar cargos como juez de primera instancia y bueno, pues me fui a presentar precisamente ese examen de oposición. Quedé como en tercer lugar. Recuerdo que cuando me lo comunicaron yo estaba embarazada de mi segundo hijo y sí fue un poco difícil tomar la decisión digo, híjole, pues ya con 2 hijos, creo que dije va a ser más complicado de que yo me aleje de donde tengo en este momento mi domicilio familiar, que precisamente me había quedado en esa época allá en el sur, porque de allá es el papá. Y bueno, pues finalmente tomé la decisión de irme como juez de primera instancia a San Andrés Tuxtla. Entonces ahí estuve por primera vez como juez de primera instancia, me llevo a mi hijo que en aquel entonces tenía 45 días de nacido y me llevo a mi hija también porque tomé esa decisión de llevarme a los dos y bueno, pues ver el apoyo que también me tenían que prestar para el cuidado y yo para poder dedicarme a las funciones del juzgado. Y bueno, pues salimos avante, posteriormente me cambian a la ciudad de Acayucan, Veracruz, y bueno, pues también ahí estuve un ratito en Acayucan, y como juez de primera instancia, posteriormente regreso a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y bueno, pues ahí estuve como juez tercero de primera instancia. Estuve otro rato y de ahí me toca un cambio que me acerca a Jalapa porque regreso como juez de primera instancia a la ciudad de Coatepec, Veracruz. Pero bueno, pues ya de alguna manera yo había establecido mi domicilio en el sur, pero así es la situación de la administración de justicia dentro del Poder Judicial del Estado. Cuando las necesidades lo requieren, pues nos cambian. Claro. Y bueno, pues tuve que adaptar, me traje a mis hijos, inscribirlos en nuevas escuelas, y de ahí posteriormente me cambian como juez tercero de primera instancia a Pacho, Veracruz, a la congregación de Pacho, Veracruz. Ahí estuve otro buen tiempo. En este ínter tuve la oportunidad de sumar
pues la docencia. A mí también me gusta mucho la cátedra y pude ingresar a dar clases en la Universidad Veracruzana, precisamente en la Facultad de Derecho. Yo ya había tenido la oportunidad, estando por el sur, de dar clases en la Facultad de Derecho, pero del sistema abierto, también de la Universidad Veracruzana, allá en Coatzacoalcos. Cuando yo ya estoy aquí en Pacho, bueno, pues había también algunas materias para concursar y decidí concursar una. Y bueno, ahí es donde me quedo en la línea penal. Ya había dado penal especial allá en el sur y bueno, aquí empiezo a dar práctica forense penal y pues fui combinando, tenía solo esa materia con las funciones del juzgado, que bueno, pues sí son absorbentes porque igual tiene uno que estar en las tardes, atender al público, acordar, dictar resoluciones, resolver términos de plazo constitucional, pronunciar las sentencias. Entonces, y además la oportunidad con la cátedra es que uno se tiene que ir actualizando también, ir viendo cuáles son los cambios constantes que sufre el derecho y claro, bueno, pues seguimos caminando en este contexto. Y bueno, pues me quedé ahí hasta que pues recibo la invitación para venirme directamente al Tribunal Superior de Justicia. Ya como secretaria de Estudio y Cuenta estuve en la 7ª sala precisamente con el magistrado Raúl Pimentel Murrieta. Ahí complementé más mi cátedra, concurso otra materia y ya daba 2 materias. Y bueno, caminamos en el tiempo, tuvimos la oportunidad de irnos con el magistrado al Consejo de la Judicatura, donde también fui auxiliar dentro del Consejo de la Judicatura. En ese inter concurso otra materia y bueno, ya tenía 3 materias también en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Y caminamos, regresamos a la 7ª sala, posteriormente se da la desaparición de esta sala, con el magistrado Pimentel nos vamos a la 1ª sala, de ahí se dio su cambio a lo que es la sala de responsabilidad juvenil, donde también con las mismas funciones seguimos colaborando. Pasa el tiempo, él llega a su momento ya de concluir su tiempo y bueno, tuve ahí la oportunidad de quedarme como magistrada en funciones durante un espacio de 1 año 5 meses, hasta que finalmente regreso a mi función como secretaria de Estudio y Cuenta y bueno, lo sigo complementando con la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. No, hombre, ¿qué puedo decir? Ahorita se me viene a la mente casi la mitad de los 21 distritos judiciales recorrió y recuerdo ahorita, me viene a la memoria Pacho Viejo, que ahí fue precisamente donde nos conocimos, si mal no recuerdo, sí, con el juez Robinson. Con Robinson Manzanilla. Ahí fue donde la conocí y estamos hablando de hace como 10 años o más, aproximadamente, ¿no? Sí. Y bueno, pues toda una carrera judicial y no me queda no nos queda la menor duda de la preparación, la capacidad que tiene para poder estar donde se encuentra. Es algo que es importante que los compañeros, la sociedad conozcan a los jueces, a las personas que imparten justicia e incluso las cátedras que sigue impartiendo dentro de la Facultad de Derecho, que se encuentra ahí la doctora Araceli Reyes López, que por ahí le mandamos un saludo también, que fue mi maestra y la recuerdo con mucho cariño. Y bueno, aterrizando temas importantes, cuando hablamos de justicia, la justicia en el estado de Veracruz se está impartiendo apegada a estricto derecho o falta algo que tiene que cambiar o qué es lo que nos puede pensar en que se requieren cambios para mejorar o estamos bien con esta impartición de justicia. Bueno, yo creo que es correcto que se haya llevado a cabo ahorita una reforma precisamente en materia del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal.
como han crecido también la población, pues obviamente los asuntos en las diversas áreas del derecho también se van incrementando, tanto a nivel fuero común como a nivel fuero federal. Entonces, de tal suerte que la ciudadanía con el paso del tiempo pues va perdiendo también la confianza, siente que se pierden valores de la sensibilidad probablemente de los juzgadores para poder resolver asuntos y para poder atender a las personas. Entonces yo creo que el cambio que se está dando sí es adecuado. Este cambio que ya estamos viviendo pues nos permite tener mayor cercanía con la ciudadanía, además informarlos, porque muchas veces pues no saben por qué hay jueces de primera instancia, por qué hay jueces diversos en primera instancia de control en materia penal, por ejemplo, jueces de control, jueces de juicio, jueces de ejecución, porque hay otro nivel, hablamos de jueces de distrito, colegiados de circuito, magistrados, ministros. Entonces creo que esto nos da la oportunidad para que las personas también les podamos explicar en qué consiste la función de cada uno de estos juzgadores. Por ello yo creo que sí es importante y bueno, también la sensibilidad. Caminamos en un mundo globalizado donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido una serie de resoluciones, de sentencias en contra del Estado mexicano y bueno, creo que es momento de sensibilizarnos y aplicar de manera más directa los derechos humanos y aplicar de manera equitativa y equilibrada el derecho, atender de manera especial diversas perspectivas, por ejemplo, destacar la perspectiva de género y bueno, que esto va a permitir un equilibrio de derechos, sobre todo para los grupos más vulnerables. Ahorita, por ejemplo, se va a tener esa cercanía, por ejemplo, con las personas indígenas, con grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que esto es importante que también la ciudadanía lo vaya conociendo y eso a ambas partes, tanto a los que administramos justicia como a los justiciables, creo que es conveniente este cambio. Y bueno, pues esperamos que sea en favor de la sociedad. Sí, desde luego es lo que buscan los gobernados para efectos de poder respetar esos derechos, como atinadamente lo dice tratados internacionales, la Convención Interamericana, que busca en todo momento proteger ese derecho humano que debe permear, prevalecer en todo momento, y que ustedes son los operadores jurídicos y que son los que tienen que aplicarlo en su momento cuando emiten una resolución, un fallo o una sentencia, para efectos de que la sociedad entienda y comprenda esa resolución y que siempre va a ir encaminada, apegada a estricto derecho. Desde luego que hay sentencias que pues el que no le beneficia tiene los parámetros legales también de la apelación, del juicio de amparo, hablando de sentencias, el amparo directo ante el tribunal colegiado, para efectos de que se pronuncie en cuanto a esa resolución. Y bueno, ¿cuántos años ya dentro del Poder Judicial? Porque digo, ya hablamos de Fiscalía General del Estado después de... Sí, claro. Bueno, conjuntando lo que es la Procuración y Administración de Justicia y bueno, complementado con la cátedra, tengo aproximadamente arriba de 30 años de transcurrir profesional. Y pues en este ínter no solo es la experiencia, lo he ido acompañando también con la capacitación, he tenido la oportunidad de hacer un máster de Girona, España, por ejemplo, tengo inconclusa una maestría en ciencias penales, me falta la titulación y bueno, llevado de la mano con esto, pues alguna especialidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo en la materia penal, que es la línea que yo he seguido y bueno, que me gusta. Además, la asistencia a una serie de cursos que
ha implementado el propio Poder Judicial del Estado. Entonces creo que esto va complementando el poder resolver de la manera más equilibrada, poder respetar los derechos que la Constitución y los tratados internacionales le confieren a las partes involucradas en un asunto, sobre todo en el caso mío, de la materia penal, desde luego. Entonces, hacerle saber esos derechos que le asisten a una persona acusada y a una persona víctima. Pero lo más importante, ver cómo vamos a aplicar esos derechos al caso particular que cada partes pudieran tener en ese momento. Ya para concluir, la última pregunta por el momento de esta entrevista, ¿qué puede opinar en base al pronunciamiento que hizo la Corte Interamericana en cuanto a la prisión preventiva oficiosa? Bueno, creo que es una posición todavía un tanto difícil, porque sabemos que la resolución va encaminada a considerar la prisión preventiva oficiosa como inconstitucional, pero igualmente, como yo les explico a mis alumnos, debemos de contemplar que tenemos la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada. Entonces, si en un momento determinado tenemos resolución o concesiones de amparo para cambiar este tipo de medida cautelar, bueno, desde luego que se puede aplicar la prisión preventiva justificada. La labor aquí del Ministerio Público, desde luego, será dar los motivos suficientes para poder aplicar un tipo de prisión de esta naturaleza. Entonces, yo creo que no hay problema, simplemente que las fiscalías tienen que prepararse y buscar los motivos para poder sostener una prisión preventiva. Si no puede ser la oficiosa, podrá ser la justificada, atendiendo a la naturaleza del hecho, a la mecánica de desarrollo de ese hecho, que desde luego estamos considerando como de naturaleza grave. Pero además también ver que existe el temor fundado de que esa persona, ese sujeto imputado o esa sujeta imputada, bueno, se pueda sustraer, ir, que cause un peligro para la víctima o para las víctimas o para los agraviados. Entonces, si se va conjuntando todo esto, se van conformando los motivos suficientes, creo que no hay problema, porque se puede sostener esta prisión preventiva justificada. Sí, desde luego, cuando hablamos de la prisión preventiva justificada, hablamos de que debe de existir un arraigo. Y un arraigo es que tenga domicilio, un trabajo estable, una familia, y desde luego que ahí es donde hablamos de que si existe ese acto justificado, no podrá llegar a establecer la última ratio del 155 del Código Nacional de Prisiones Penales, digo, salvo lo que determine el justiciable. Pero bueno, podemos hablar de temas jurídicos importantísimos, pero va a ser más adelante. Ya para concluir, doctora, ¿qué nos puede decir a todos los que la van a ver en el momento en que se transmita este video grabado? Bueno, pues que me da mucho gusto que a través del licenciado Valentín Olmos pueda yo de alguna manera pues transmitir quién soy la persona como jurista, pero también dentro de estos comentarios que he hecho, creo que pueden ver que no importa que seamos jueces, que sea alguien ministro, que sea alguien magistrado, porque también somos sensibles, tenemos el lado humano, caminamos con una familia, y llevado de la mano con esto, pues la exigencia de irnos actualizando y preparando día con día. Entonces creo que este mecanismo es importante porque tenemos la cercanía en este momento, sobre todo con el gremio jurídico, que serían abogados y abogadas, y que además pues quedo a sus órdenes. Cualquier inquietud, pues actualmente estoy como secretaria de Estudio y Cuenta en la sala de responsabilidad
Unidad Juvenil, ahí me pueden localizar, y cualquier tema que tengan interés que lo platiquemos, bueno, pues también estoy en mis redes sociales o por conducto del licenciado Valentín Olmos, y con mucho gusto pues podemos abordar ese tema, y pues la postura abierta, porque a veces los criterios pueden ser diferentes, pero podemos conjuntar y llegar a una conclusión. Entonces les mando un abrazo y quedo a la orden. Muchas gracias. Por último, las redes sociales, ¿cuáles son? Bueno, me pueden seguir en fanpage, en Instagram y en TikTok. Me van a encontrar como Rosa María Hernández Mora o Hernández Mora Rosa María. Entonces ahí estoy a la orden. También está mi correo rosamariahernandezmora@gmail.com. E incluso me permito dejarles mi teléfono, que es el 2288-5387-83. Bueno, pues muchísimas gracias. Estén pendientes porque vienen más entrevistas con destacadas personalidades como la doctora Rosa María Hernández Mora. Muchísimas gracias. No, al contrario, mil gracias.